Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Desde aquí, desde Lima, Perú, enviarles un grato saludo a todos ustedes. Como cada edición de programa Despierta tu Mente, aquí preparados. Estamos ya con Germán muy entusiastas, con ganas de compartir el tema del día de hoy. Es un tema propicio para estos tiempos, dado que nosotros venimos escuchando mucha información lamentable, mucha información que conlleva a que nosotros nos hagamos preguntas y asimismo intentemos respondernos por qué ocurren tantos hechos nefastos, trágicos que estamos viendo a través de diversos medios de comunicación, ¿no? Los feminicidios y otros hechos que a veces terminan de una manera tan lamentable, ¿no? Y un poquito pensábamos con Germán aquí a través de la plataforma de PNL TV, nos hacíamos estas preguntas de qué era importante tocar, qué tema era trascendente abordar para que de alguna vez, ¿no? De una vez por todas empecemos ya a ser más reflexivos y darnos cuenta qué está ocurriendo con nosotros, ¿no? Qué relaciones insanas son las que me vinculan con otras personas, qué está pasando en mi yo interior, qué está ocurriendo en mi mente, por qué me veo en esa necesidad imperiosa de necesitar de alguien fuera, de recurrir a agentes externos que me puedan dar esa felicidad, esa tranquilidad y llenar esos vacíos internos que yo traigo en mí y que quizás fueron generados en mi primera etapa de vida, pero que ahora ya están determinando mi conducta en la adultez. Germán, es un tema en verdad muy interesante que vamos a abordar el día de hoy. Así es, Sally. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Despierta tu Mente. Como tú lo mencionas, Sally, perfecto, el tema es muy importante y trata mucho sobre la manera como nos percibimos, cómo nos autopercibimos y además también cómo interactuamos con las demás personas. El tema de hoy tiene que ver mucho con el apego. El apego, porque muchas veces se confunde o genera una cierta adicción, muchas veces a personas, situaciones o situaciones quizás neuroquímicas también, si lo podemos entender desde el punto de vista del cerebro. Cierto, nos convertimos en adictos a emocionales, a diferentes situaciones. Y muchas veces esas cosas que nos ocurren, Ali, es por miedo. Es por miedo. Lo que pasa es que estamos bombardeados a través de los medios de comunicación, por temas culturales, por temas históricos, a interactuar mucho con emociones que están relacionadas con el miedo. Y eso justamente nos genera mucho apego, y ese apego, si no es entendido, no es trabajado apropiadamente, se genera sufrimiento. Así es, ¿no? Sí, es una de las principales causas. El apego es una de las causas que genera sufrimiento en la humanidad. Y esto obedece obviamente a cánones externos, a patrones, a programas aprendidos que nosotros hemos recogido a través de nuestras primeras etapas de vida, ¿no? Y nosotros le hemos denominado al programa del día de hoy esclavo del apego. Esclavo del apego. Te hago esta pregunta y quisiera que también entres en reflexión y me digas si quizás estás atravesando por una etapa de estas, ¿no? Donde te sientes y te ves apegado a algunas situaciones, a creencias, a ideas, a objetos, a ciertas prácticas, a sexo, al trabajo. En realidad el apego es algo muy amplio que abarca diferentes facetas, ¿no? Abarca diferentes áreas en nuestra vida. El apego a una pareja, también el apego a las drogas, ¿no? Hay apego en diferentes circunstancias. Entonces hoy queríamos un poco entender, hablar y darte algunas referencias y técnicas de cómo podemos avanzar en este tema y empezar ya a liberarnos, a trabajar en este proceso interno, en abrir un poquito más nuestra mente y conciencia y abrir también nuestro corazón. Cuando aprendemos a escuchar a nuestro corazón, realmente las respuestas llegan con más facilidad. Dejamos los distractores externos, sociales, pero aprendamos a mirarnos más hacia adentro y nos va a ayudar mucho a comprendernos con amor, con generosidad, con compasión para poder transformar todas esas emociones o vacíos que quizás no hemos aprendido a sanar de una manera saludable, ¿no? Entonces, Germán, abordamos el tema desde ya y el apego, ¿no? Es un concepto muy profundo, en realidad es el vínculo que nosotros tenemos
a lo largo de nuestra vida, ¿no? Con diferentes personas, y cuando es en una primera etapa, bueno, es necesario, ¿no? Es más, nosotros nos relacionamos a lo largo de nuestra vida y pasamos por diferentes situaciones de apego, ¿no? Cuando hemos sido pequeños, Germán, vivíamos con apego a nuestros padres. Claro, ¿no? se puede también esto interpretar como una dependencia, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que cuando somos pequeños dependemos emocionalmente y físicamente también de los padres, porque requerimos que ellos nos atiendan, ¿no? Nos apoyen en nuestro desarrollo y crecimiento. Pero bueno, pero a medida que va pasando el tiempo, ese apego, dependencia, digamos, física que se puede decir, cuando vamos creciendo se van convirtiendo también posteriormente en dependencias, pero ya no físicas precisamente. Pueden ser dependencias emocionales, porque a veces ocurre en muchas familias, seguramente tú sabes muy bien o conoces casos similares donde hay muchas personas que, imagínate el pequeño niño bebé de 40 años, aún sigue apegado a la familia. Después de tanto tiempo, digamos, una persona adulta, que es adulta, tiene muchos miedos de... o no sé, o dejarla a la familia, porque es otra manera de apego. A veces nos apegamos mucho a la familia y no queremos ¿cómo se le puede llamar? Se le puede decir que es un vínculo emocional muy fuerte, o quizás si nos vamos de la familia, vamos del hogar, nos dejamos a los padres, vamos a traicionar, digamos, el amor de ellos también, ¿no? Y a veces se genera como un tema emocional muy fuerte y nos impide muchas veces por miedo a avanzar y dar unos pasos para nuestro crecimiento. Así es, bueno, tendríamos que marcar la diferencia y hacer algunas precisiones, ¿no? Es cierto que nosotros podemos sentir mucho amor por nuestra familia, por nuestros padres, por el hermano, por el amigo, pero ¿cuándo entonces podríamos considerar que es un apego? Porque de seguro dirás, bueno, pero yo tengo una relación sana con mi familia, me encanta estar con ellos, siempre estoy permanentemente aceptando sus sugerencias, sus proposiciones, lo que ellos me digan, dependo mucho de mi familia emocionalmente porque me hacen sentir bien. ¿Cuándo entonces podríamos considerar que es un apego? Pues cuando esta relación ya me está dañando emocionalmente, cuando es insana, cuando es obsesiva, cuando yo me relaciono desde la obsesión que posteriormente me genera ansiedad y hasta a veces, Germán, es la depresión, ¿no? Entonces yo me veo vinculada en relaciones donde dejo de ser yo misma, entrego todo por sentirme, porque creo, y siempre aquí tenemos que hablar de las creencias, Germán, porque detrás de ese amor y ese vínculo hay creencias que están ahí como un metamensaje. ¿Y cuáles son esas creencias? Algunas de ellas son, por ejemplo, ¿no? Esta relación, este espacio me hace feliz y será el único espacio que me dé la felicidad. No habrá otro parecido. Puede ser una de las creencias. Es algo que usualmente siempre hemos escuchado nosotros en talleres, en conferencias o en sesiones personales, Germán. Claro, porque pensamos que muchas veces que todo es permanente. Es decir, y también nos limitamos en el sentido que no queremos abandonar las cosas que hacemos, el trabajo, por ejemplo. Somos muy dependientes de un solo trabajo y no queremos inclusive buscar otro tipo de actividades que nos permitan ganarnos el sustento económico. Pero también, aparte del tema laboral, por ejemplo, también se genera dependencias en las parejas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, uno encuentra su media naranja, que decimos, ¿no? Cuando en realidad el concepto no debe ser media naranja, porque una media naranja es una naranja incompleta. Es decir, deberíamos buscar una pareja, digamos, que ya haya pasado esas etapas de crecimiento, de evolución, de avance, digamos, emocional, que ahora sea, imagínate metafóricamente, una naranja entera. Y entre dos naranjas enteras, por supuesto, van a generar una sinergia increíble. Y no personas, porque una media naranja se puede decir que es una persona que tiene ciertos temas emocionales que aún no ha sanado. Pero una naranja entera, es decir, una persona sana, una persona en coherencia con ella misma, una persona que ya trascendió, digamos, el sufrimiento, quizás ya vivió muchas experiencias, es decir, es una persona ya sana, que es una naranja entera. Y la vida se trata de eso, empezar a buscar personas que nos ayuden a avanzar. De lo contrario, estamos buscando relacionados en temas de relaciones, digamos, afectivas, pero con medias naranjas, es decir, con personas que nos permiten quizás llenar un cierto vacío temporal, pero a la vez tampoco no nos hacen sentir completo, porque la relación no es una relación de personas sanas muchas veces. Y ese es el caso de muchas parejas que encontramos, digamos, en el día a día, que asisten justamente a los talleres o a sesiones personales, y que nos toca apoyarlos. Y bueno, en la vida se trata, amigos, de entender que nada es permanente.
Porque a veces también pensamos que no nos vinculamos de situaciones que justamente por temor a experimentar cosas nuevas en la vida. En realidad usamos ahí, yo he observado que solemos usar estrategias diferentes, ¿no? Cuando yo he tenido una pésima experiencia o quizás en mi infancia tuve ausencia de mis papás, de mi madre, de los referentes más importantes en mi vida, voy a futuro generar estas relaciones de dependencia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi mayor miedo? Va a ser la amenaza de sentirme otra vez solo. Pensando que la vida no va a ser igual, que mi vida no tiene sentido. Y son frases que normalmente escuchamos, Germán, cuando dicen mi vida no tiene sentido. Es una de las creencias que están detrás de estas relaciones de apego. Mi vida no va a ser la misma, ¿no? O esta persona me da seguridad, o esta experiencia que vivo a través de cuidarme excesivamente, ver solo mi aspecto físico, la belleza externa. Esto me da seguridad. Cuando ya algo se vuelve muy perturbante, obsesivo, pues ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta y son señales claras de que realmente estamos viviendo por una situación de apego, ¿no? Y sí, era muy importante lo que dices, Germán, de que conceptos claros como que todo es impermanente en la vida nos ayudan mucho a poder comprendernos, a empezar a reconocer que sí, yo no voy a poder tener el control de las cosas. Las cosas siempre las situaciones van a ser cambiantes permanentemente, ¿no? Entonces todo en el mundo cambia, se mueve. Entonces yo voy a tener que ser más flexible ante estas posibilidades de cambio para habituarme a estas, ¿no? Y reconocer que vivimos en un mundo incierto. La incertidumbre es parte de nuestro día a día, ¿no? Así es. Y a medida que nos vamos liberando del apego también, Ali, nos vamos sintiendo más libres. Y por supuesto más felices, porque el ser humano con libertad es un ser humano íntegro y feliz, y ese, digamos, uno de los misterios de la vida, se puede decir, es la libertad, porque a partir de la libertad, el libre albedrío que siempre se habla, podemos estar completos y vivir una vida plena, ¿no? Libre de estas angustias que se llama el apego. Y tú hablas del sentir libertad, Germán, porque cuando uno vive en una relación tóxica, ahora estamos un poco centrando nuestra atención en las relaciones, en los vínculos afectivos de pareja. Y sí, cuando uno vive en estas relaciones dependientes de apego, definitivamente no tienes libertad para moverte, no tienes libertad para hacer o decidir. Estás siempre funcionando pendiente de lo que haga la otra parte, que por cierto a veces también viene con sus propias historias y apegos y vacíos emocionales. Entonces tú intentas ser el centro de atención, que te miren, que te llenen, que te completen, y ahí viene esta dependencia, porque no vas a ni siquiera imaginar la idea de que si esta persona algún día se va, entonces todo gira en torno a esta persona. Pierdes tu libertad, pierdes la tranquilidad, Germán. Ya no vuelve a ser tu vida la misma. Estás intranquila, pendiente, viviendo en zozobra. Esos son valores importantes, intrínsecos en uno, y que los vas a ir perdiendo a lo largo del tiempo mientras te sigas quedando en estos vínculos tóxicos. Mira esta imagen, Ali. Acá tenemos una imagen muy interesante. Amigos, hay que aprender a soltar, a dejar ir, a entregar, a fluir, porque en la vida todo tiene que fluir, Ali. Es como un río, imagínate un río. A través del río el agua fluye. Si se detiene, el agua se estanca, ¿cierto? Entonces todo en la vida tiene que fluir, todo en la vida es un constante cambio. Y hay que aprender a perder el miedo y vaciar para encontrarse, para autoencontrarse, para autoconocerse y empezar a explorar situaciones, Ali, que la vida es tan generosa que siempre nos da muchas oportunidades, pero para ello tenemos que abrir nuestra mente y empezar a entender que toda la vida es cambio, nada es permanente. No podemos estar por mucho tiempo haciendo quizás la misma actividad o haciendo cosas que no nos hacen felices, ¿cierto? Entonces la vida se trata de empezar a vivir nuevas experiencias, de salir. Muchas veces hablamos de la zona de confort, también se dice, ¿no? Es otra manera de decirlo. Entonces la vida, que no es permanente, que es un constante cambio y que tiene muchas probabilidades, hay que darnos la oportunidad de experimentar, de vivir, pero para ello hay que soltar y fluir.
¿cierto? Así es, entonces es interesante que empecemos ya a recibir estos nuevos conceptos e información para poder hacer estos cambios, ¿no? Es darnos esa posibilidad de reaprender en nuestra vida para interiorizar conceptos nuevos. Entonces, ¿qué hay que empezar a trabajar en nosotros? Pues identificar primero, ¿no? ¿A qué tengo apego? ¿No? Y algunos me dirán, Ali, por ahí me escribió alguien en inbox y me dice, en interno, y me dice, el trabajo también, porque a mí me encanta trabajar y lo hago con pasión. ¿También me genera un apego el trabajo? Sí, Germán, porque... También a veces somos, ¿cómo le llaman? Alcohólicos, como adictos al trabajo, ¿no? Somos trabajólicos, trabajólicos. ¿no? Somos trabajólicos y me dirás qué pasa, porque cuando tú notes que ese trabajo, que ese espacio al que tú le entregas tu vida, tu día a día, sobrepasa tus límites, tus tiempos, tu vida, definitivamente es un apego también al trabajo. Porque buscas, es más, he conocido también personas, Germán, que cuando dejaban de trabajar están inquietos en casa, no pueden, se sienten mal, dicen ya cuando regreso, ya me falta poco, no quiero, es más, ni siquiera estructuran su tiempo para salir de viaje, tomarse días de descanso alejados de la ciudad, porque ya están pensando en regresar lo más pronto al trabajo y dicen bajo, ¿no?, este criterio de que me siento improductivo. Entonces es una obsesión, sin el trabajo no son nada, y es más, sacrifican a su familia. ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuáles son las señales de estas situaciones de apego? Cuando percibes de que sí, por el trabajo das la vida, entregas todo, entregas tu tiempo, entregas tu salud, y a cambio de incluso de sacrificar tiempo con tu familia, con tus hijos, de un paseo, de días de entretenimiento, y hasta incluso haces oídos sordos a esas señales que te da tu cuerpo, porque tu cuerpo te está diciendo que descanses, te está pidiendo que te tomes días de relajo, que te liberes y te alejes del estrés. Sin embargo, también haces oídos sordos a ellos. Es una obsesión, es un apego entonces al trabajo. Así es, ocurre a veces un fenómeno, ¿no es cierto, Ali? Cuando estamos en el trabajo, ¿cómo quisiera estar descansando? Dice, ¿cómo quisiera estar en el campo? ¿Cómo quisiera estar en la playa? ¿Cómo quisiera estar disfrutando de un viaje? Y cuando se encuentra haciendo un viaje, tomando una vacación, uy, estoy perdiendo tiempo acá, debería estar en el trabajo, debería estar siendo más productivo en estos momentos, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo el tiempo. O sea, como que no estamos viviendo el presente, estamos ahí pensando qué sería de mi vida si hiciera esto, o sintiendo culpa o remordimiento que estoy perdiendo el tiempo, debería estar produciendo. Es que mi vida está en función de ese trabajo, y si te das cuenta, Germán, ese concepto del apego encierra algo mucho más, porque estás tú poniendo tu vida, tu valor en función a ese trabajo, y consideras que tú como identidad, como ser humano, no eres nada si no tienes el trabajo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos quizás centrando más nuestra atención en el tener, ¿no?, que en el ser. Entonces yo creo que la mayor meditación y la más importante que debemos hacernos es la de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? El que yo me pueda sentir bien conmigo mismo, con mis tiempos. Y ahí debemos ocupar nuestra mente, reflexionar un poco más. ¿Por qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuáles son mis mayores miedos? Así es, en la medida que vayamos entendiendo cuáles son nuestros miedos, detectándolos, por supuesto, Ali, lo vamos a ir trascendiendo. Pero por supuesto primero hay que detectarlos, porque en la medida que nos liberamos de los miedos, es decir, empezamos a eliminar las situaciones que nos apegan a hacer ciertas cosas que quizás no nos hacen felices. Amigo, acá hay una frase muy interesante. A veces la vida, bueno, nos trata, nos pone situaciones y nos genera cierto dolor. Pero el dolor, amigos, es inevitable. El dolor puede pasar en, no sé, imagínate un dolor físico. Un dolor físico, una persona se da un golpe, le dolió físicamente, además le generó una herida. Pero a pesar de ello, de generar una herida y un dolor fuerte físico, esa herida va a cicatrizar en poco tiempo y va a sanar. Y el dolor físico, por supuesto, va a desaparecer en poco tiempo. Pero hay muchas personas que se quedan enganchadas en el sufrimiento, Ali. Y el sufrimiento sí es algo mental, ya no es físico. Pero entonces lo que es mental se puede, por supuesto, hay que tomar la decisión de quitarle ese poder a esa situación que es mental, que nos está generando un sufrimiento de día a día.
aunque el dolor físico haya desaparecido, imagínate. Imagínate la fantasía, hay veces que nos lleva la vida, pero son fantasías, digamos, que destructoras, imagínate. El dolor es inevitable, amigos, el sufrimiento es opcional. ¿Y por qué hablamos de esta frase? Porque, claro, el apego genera sufrimiento. Así es. Entonces, cuando yo vivo con apego a ese, incluso acá hay conceptos que tienen que quedar bien grabados en nosotros, ¿no? Entender conceptos para poder liberarnos, dejar, soltar, no vivir en estas situaciones tan enfermizas de apego, ¿no? El pensar que todo es incertidumbre, no sabemos, la vida es incierta, nada es permanente. Incluso hay otro concepto que me encantaría, que también me costó a mí aprenderlo, igual sigo aprendiendo, y todos somos maestros incansables y seguiremos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero hay que empezar a prepararnos para las pérdidas también, ¿no? Eso es algo que nos hace sufrir, que nos mantiene en el sufrimiento. Y cuando yo entiendo que en verdad todo pasa, todo es impermanente en el mundo, en la vida, entonces sufriré menos, ¿no? Me generaré menos dolor a mí mismo, menos sufrimiento, menos dolor emocional, físico, ¿no? Y habría que aprender un poco de los árboles, ¿no? Ellos nos regalan los árboles, la naturaleza. Por eso dicen que es mejor aprender a escuchar a la naturaleza, al río cuando te habla, a las plantas, al árbol cuando te habla, hasta un animal, hasta un animalito, a un ser vivo, un hermano menor nuestro, nos puede enseñar tanto, ¿no? Y esta precisamente es una metáfora, una reflexión que nos dejan los árboles, hermano. Tú te has dado cuenta cuando vas y paseas por un parque en árbol, te has dado cuenta que hay hojitas que están en el suelo, ¿no? Hojitas que se han desprendido de las ramas. ¿Y qué ocurre? Este es el claro ejemplo de lo que significa el apego y desapego, y cómo nos lo muestran estos árboles, ¿no? Crecen del árbol mismo, son parte de ese árbol, de sus ramas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ellas no les dicen, ¿sabes qué? Te vas a quedar conmigo toda la vida, vas a mantenerte a estas ramas, a este árbol, vas a envejecer conmigo. No dan ni dictan órdenes. Sin embargo, las hojas les dan la libertad para elegir. Y cuando viven sus propios procesos, en determinado momento y tiempo, estas hojitas empiezan a ceder y caen, ¿no? Con esa libertad, con esa tranquilidad. Caen, y los árboles y las ramas, que eran tan fuertes y que son tan fuertes en sostener, y que fueron las primeras raíces que vieron a estas hojas, las dejan ir con tranquilidad y les dan esa libertad plena para que sigan viviendo sus procesos. Y es lo que me deja como enseñanza, y en verdad es mirar tan solo un árbol, caminar por el parque y darte cuenta cómo esas hojitas están en el suelo, en el pavimento, en el jardín. Te dejan esta reflexión, ¿no? Entonces me preguntaba yo también, ¿qué tan difícil es aprender de las pérdidas? ¿No? Es algo que todos vamos a vivir, absolutamente todos. ¿Cuesta prepararse para eso? Sí, pero también hay que aprender a desapegarnos. Hay que aprender, ¿no? con práctica, ¿no? Así es, Ali. Mira, acá hay una frase muy interesante de Noam Chomsky, este fantástico lingüista. Mira, cuando mueren los apegos, nace la libertad. Y eso es lo que pretendemos decirte a través de esta transmisión, amigos. Que empieces a desapegarte de situaciones. Y vamos a darte unos tips, porque siempre nos gusta esto a través de las transmisiones, entregar unos tips que te ayuden justamente a empezar a trabajar sobre esos apegos que quizás pueden estar afectando en algún aspecto de tu vida. Mira, uno de los primeros tips o claves que te podemos sugerir, mira, son estos. Que trabajes en tu autoestima. En la medida que tú fortaleces tu autoestima, y el autoestima es el pilar principal de un ser humano. En la medida que la autoestima de un ser humano esté fuerte, por supuesto esa persona va a tener mayor optimismo también por la vida, más fe en sí mismo, y eso le va a permitir, digamos, estar más abierto a las situaciones nuevas que te pueda generar la vida, ¿no? A nuevos aprendizajes, a salir de la zona de confort, a tener mayor felicidad, optimismo, fortaleza, seguridad, en entender que la vida es un
cambio permanente, y si tú tienes una autoestima elevada, una autoestima suficientemente elevada, vas a poder entender que todo es un aprendizaje. De eso se trata, ¿cierto? Claro, y ahí nos ayudan mucho estas herramientas también de apoyo que nos pueden ayudar a que enfoquemos nuestra atención en los aprendizajes, ¿no? En la parte positiva de la experiencia, en que podamos reencuadrar nuestros pensamientos. Así es, y poder percibir la enseñanza. ¿Cuál es el mensaje que tenía que yo recibir para poder elevarme, para poder trascender y avanzar en un siguiente nivel, ¿no? Solo somos seres de evolución, entonces a veces nos quedamos en este proceso y seguimos ahí atrapados, involucionando. La idea es que más bien reflexionemos, no resistamos, más bien entendamos con compasión, con comprensión, y darnos cuenta de cuál es el mensaje que está quedando en mí para mi crecimiento y fortalecimiento. Así es. Y para ello justamente hay que enfocarse en el agradecimiento. Aprender a decir adiós, pero desde el agradecimiento. A veces ocurre que un ser querido, bueno, le toca trascender e irse, trascender de un plano espiritual. Y a veces nos enfocamos en el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te lo llevaste? ¿Por qué se me hacía tanta falta? ¿Por qué si yo la quería tanto? Y comenzamos inclusive a pelearnos con la vida, a pelearnos entre comillas con el Creador, y nos enfocamos en el sufrimiento solamente, en lugar de enfocarnos en el agradecimiento y decir gracias Dios por haberme permitido conocer o haber tenido un hijo, o haber disfrutado de su presencia durante tanto tiempo, o haber disfrutado de la presencia de mamá, de papá, de mis hermanos, de un ser querido que le haya tocado trascender. Enfocarnos en el agradecimiento, porque eso va a ser justamente lo como mencionó Ali hace un momento, reencuadrar las situaciones, entender justamente lo que dijimos al comienzo de la charla, que todo es un cambio permanente, que así como las hojitas del árbol también les tocó trascender y soltar el árbol, e igual la vida es así, la vida es un cambio constante donde crece, se generan las hojitas y suelta, y la vida es así, la vida tiene un ciclo permanente, y así el ser humano ha evolucionado durante todas tantas generaciones, ¿cierto? Hay que enfocarnos siempre en el agradecimiento, ¿ok? Acá hay otro tip muy importante. La práctica de las actividades que te permiten vivir el presente en plenitud. Esto es importantísimo porque las relaciones de apego nos restan energía, nos quitan bienestar emocional, física. La práctica de algún ejercicio te va a ayudar a mantener tu energía alta, una vibración más elevada, cuidar tu campo de vibración. Entonces, desde un buen cuidado de nuestro campo de vibración, nosotros podemos estar más sanos, más fuertes, más saludables, orientados y mejor, más optimistas para buscar o restablecer nuevas relaciones o buscar nuevos amigos, más predispuestos a continuar con nuestra vida, ¿verdad? Y en cambio, normalmente, por eso yo decía que cuando estos apegos son muy excesivos y tan enfermizos, pues nos generan ansiedad y depresión. Entonces hace que nuestra energía baje totalmente y no tengamos deseos de hacer nada en nuestra vida, ¿no? Pensando siempre que no tiene sentido, que la vida ya para qué. Entonces cambia de inmediato, tonifícate. Practica alguna actividad, sal a caminar, practica algún deporte, la meditación y la mejor comunicación de irte de repente a disfrutar de la playa, de un río. Por supuesto. No sabes cómo tu cuerpo te lo va a agradecer, es una bendición, en verdad, le das un extraordinario alimento. Exacto, es muy importante conectarnos con la naturaleza, como menciona Sally, y además la meditación es muy importante para estar en el presente, ¿no? Acepta, amigo, que tú y los demás son seres libres. Nada que esa persona me pertenece, es mi hijo. Y a los hijos, por supuesto, hay que dejarlos ser libres cuando les toque, digamos, ser adultos, ¿no? ¿Cierto? Hay que entender que nada te pertenece. Todo es prestado, Dalí. Y cambiar entonces el lenguaje, ¿no? Porque decimos aquí, como comenta Germán, decimos normalmente es mi hijo, dicen, ¿no?
yo lo crié, es mío. Y sigues decidiendo por tu hijo, sigues controlando a tu familia. Es más, hasta muy dramáticas algunas mamás te dicen incluso, ay, yo muero por mis hijos, ¿no? Dicen, yo muero. Hay quien le menciona, es mi ex. mío, hasta eso le permite. Claro, hasta en el tema de parejas, por eso decimos que es importante que hasta nos demos cuenta de cómo hablamos, ¿verdad? Cómo verbalizamos. Y ya veces, mi ex, es mi ex, decimos, ¿no? Mi ex esposo, mi ex novio, ya no es tuyo, nunca lo fue. Así de sencillo. Bueno, somos... Entonces hay que aceptar también, amigos, que en la vida siempre hay etapas, hay ciclos y todo es crecimiento constante. Estos son los 5 claves, 5 tips que queríamos dejarte, amigos, como sugerencias para que lo practiques y para empezar a desvincularte del apego. Y eso, por supuesto, te va a generar mucha más felicidad, va a mejorar tu autoestima, te va a permitir relacionarte mejor con las demás personas, con la vida, con tu ser interior, contigo mismo. Y solo para decirles, varias personas me escriben, me dicen, ¿y cómo empiezo a trabajar en estos apegos que se han originado muchas veces en mi infancia, con mi familia, en mi núcleo familiar? Pues nosotros ya estamos en nuestro Facebook, Neurocoaching con PNL, puedes ingresar ahí y ver la siguiente fecha. Vamos a tener un taller también para trabajar precisamente en esa primera etapa de tu vida, ¿no? El taller del niño interior y el taller del perdón. Van de la mano, están conectadísimos para que puedas ser un ser totalmente libre. Vamos a publicarlo, así que te invitamos a que ingreses a nuestro Facebook y por supuesto también te suscribas a nuestro canal de YouTube y puedas enterarte de las próximas actividades y el taller donde pues será un gusto poder verlos, ¿no? Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Despierta tu Mente y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias y bendiciones. Que tengan una extraordinaria semana. Bendiciones para ustedes.